Los videos que acabamos de ver muestran tres factores muy importantes que inciden en la toma de decisiones de inversión extranjera. Factores que hay que considerar para analizar el riesgo país. El riesgo país es el impacto potencialmente negativo en las operaciones de una empresa en un país extranjero. Dicho riesgo surge de las posibilidades de que cambios políticos, económicos o financieros en un país afecten las operaciones de una empresa en un país extranjero. Dichos cambios o dichos factores pueden afectar desfavorable o desfavorablemente el desempeño de la empresa en el país. A continuación veamos cómo Jenny, una joven emprendedora quien acaba de recibir una considerable herencia, quiere iniciarse como inversionista en el exterior. Veamos. Jenny, ¿qué pasó al fin con tu tía? Ay, ustedes no les conté. Fíjense que hace un mes mi tía se murió, pero me dejó una herencia. Como no tiene hijos, la condición de eso era que tengo que invertirlo, pero tengo que invertirlo en algo productivo. Entonces yo la verdad no sé qué hacer porque es mucho riesgo invertir en cualquier lado. Entonces no quiero perder el dinero. ¿Ustedes qué me recomiendan? Mira, Jenny, yo estaba leyendo en internet aquel día que Perú es un país de economía emergente. Quiere decir que todos sus negocios están creciendo ahorita. Y Perú tiene fama de ser un país sólido en el cual podrías invertir. Jenny, fíjate que justo había encontrado un artículo en internet y te lo voy a mostrar. Fíjate que dice que habla sobre el país de Colombia y me pareció muy interesante por ese problema que tú tenés. Y dice que actualmente exportan a 181 países y posee una fuerte integración internacional. Y dice que posee más de 9.700 empresas el país de Colombia y actualmente tiene 8 tratados de libre comercio. Cuenta con una infraestructura tecnológica muy buena y dice que Colombia es reconocida como el tercer país más amigable para hacer negocios. Mira, Jenny, otra opción de inversión en Perú es el gas natural. Leí en algún lugar que Perú es la única fuente de gas natural en el Pacífico suramericano. El gas natural puede ser utilizado para explotarlo como fuente de energía. Y como sabemos, las necesidades de energía van creciendo siempre. Otra cosa es que Perú tiene fuentes de petróleo que no han sido explotadas y los derivados del petróleo siempre tienen demanda, como los hidrocarburos. Entonces, una inversión en proyectos de gas natural o de petróleo te conviene. Pero fíjate, Jenny, que tenés que tomar un punto muy importante al invertir en Colombia. Es que está catalogada como el 5.º país en el mundo y primero en Latinoamérica en que más protege a los inversionistas. Por lo tanto, yo al menos te recomiendo que inviertas en este país, ¿verdad? No, Jenny, mira, no te das bolas, deberías de invertir en México. México es un país con muchísimas posibilidades de inversión. Ponele, es una de las economías más pujantes de la región latinoamericana. De hecho, muchos inversionistas a nivel mundial están trasladando sus capitales ahí. Tú, por ejemplo, podrías invertir en el negocio de la miel. México está entre los 5 mayores productores a nivel mundial. Y también posee relaciones comerciales muy buenas con Estados Unidos o Canadá. Te aseguro que si inviertes en México vas a obtener muy buenas ganancias. Los amigos de Jenny hablan solamente de las condiciones favorables, pero no han tomado en cuenta los factores que mencionamos al inicio, los cuales son importantes para tomar una decisión tan importante. Hace falta la opinión de una cuarta persona que está en el grupo. Veamos. Hey, pero ustedes no se recuerdan lo que aprendimos en la especialidad financiera. Jenny, debes de tomar en cuenta los factores de riesgo país para poder invertir y considerar las mejores decisiones acerca del país que estés eligiendo. Recordémoslo. Los factores de riesgo que influyen en la decisión de una inversión son riesgo financiero y riesgo político. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Existen diferentes tipos de riesgo financiero, atendiendo principalmente a la fuente de riesgo. Así podemos distinguir 4 grandes grupos: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de inversión o de negocios, se reduzca debido a los cambios desfavorables en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. Los 4 factores estándar del mercado son: riesgo del tipo de interés. Este riesgo está asociado al cambio en contra de los tipos de interés. Riesgo cambiario de divisas. Este está asociado a los cambios en el tipo de cambio en el mercado de divisas.
Riesgo de mercancía. Este riesgo está asociado a los cambios en los precios de los productos básicos en el mercado. El riesgo de crédito. El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez está asociado a que, aún disponiendo de los activos y a la voluntad de comerciar con ellos, no se puede efectuar la compra-venta de los mismos, o no se puede realizar lo suficientemente rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para obtener un beneficio. Riesgo operacional. El riesgo operacional deriva de la ejecución de las actividades propias de una empresa o de comercio. Incluye una amplia variedad de factores como los relativos al personal, riesgo de fraude o debidos al entorno. Entre riesgo país o soberano es uno de los más influyentes entre este. Riesgo político. ¿Qué es el riesgo político? Es un tipo de riesgo financiero que puede afectar a inversionistas, compañías, así como a gobiernos. De forma general, el riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados debido a cambios y a decisiones políticas de los gobiernos. En otras palabras, se puede definir el riesgo político como el riesgo financiero asociado a factores que no son propios del mercado, como políticas sociales, empleos, políticas fiscales, políticas monetarias y políticas de desarrollo, o eventos relacionados con inestabilidad política, ataques terroristas, guerras civiles o muertes populares. Los gobiernos también pueden ver afectados por el riesgo político, o por ejemplo, un gobierno puede verse con dificultad para cumplir sus objetivos en cualquier ámbito, no solo en económico, debido al riesgo político. Considerando estos factores, se podrá tomar una mejor decisión de inversión. Jenny, una de las desventajas que tiene Perú es que debido a su gran crecimiento de la economía, existe el riesgo de que el gobierno decida cambiar sus políticas económicas. Por ejemplo, podría cambiar su política fiscal y tendrías que pagar más impuestos por los rendimientos de tus inversiones. Otro problema podría ser que el gobierno comience a tomar ventaja de los proyectos privados y darle ventaja a proyectos sociales. Sí, vos, es cierto, eso del riesgo país lo tenés que tomar muy en cuenta, ya que aquí habla algo sobre eso. Mira, dice que la violencia daba mala imagen antes del país, pero con la disminución de esta se ha fomentado la inversión y las compañías locales se han podido endeudar a menores tasas de interés. Dice que las 3 principales clasificadoras de riesgo mundial son Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Garantizan que Colombia es un país seguro para invertir, asignándole al país el grado de inversión. Dice aquí que las calificaciones que las agencias de riesgo le han otorgado al país y a sus principales empresas, el lunes anterior recibió una calificación histórica de 77 puntos, logrando convertirse en el país con la prima de riesgo más baja en el mundo. El crecimiento promedio del PIB colombiano en la última década ha sido significativamente superior al promedio mundial. Por lo tanto, en mi persona, yo te recomiendo que viajes a Colombia, investigues más a fondo e inviertas en ese país. Pero ahí sí que es tu decisión. En cuanto a México, debes de considerar varios factores antes de hacer la inversión en ese país. Por ejemplo, debes de considerar la violencia que vive actualmente, principalmente por el narcotráfico. También es uno de los países más corruptos en Latinoamérica y algunos analistas consideran que el sistema educativo es deficiente. Independientemente de qué país escojas, si es Colombia, Perú o México, debes de analizar esos factores que se resumen en el riesgo país. Gracias, oíste. Muchas gracias a todos porque sí me ayudaron bastante a comprender más sobre los factores de riesgo país que debo tomar en cuenta para hacer una mejor inversión y tomar así una mejor decisión. Acabamos de ver cómo este grupo de amigos realizó un análisis de los distintos factores políticos, sociales y económicos que pueden afectar el desempeño de la inversión que Jenny quiere realizar en el extranjero. Este tipo de evaluación no quiere decir que sea la mejor forma o la única. Para ello existen algunos lineamientos y las decisiones de inversión dependen también de la adversidad al riesgo que el inversionista esté dispuesto a asumir. Entre las diferentes formas de evaluación del riesgo país hay 2 tipos, la macroevaluación y la microevaluación.
Cuando hablamos de macroevaluación nos referimos al análisis de los factores sin tomar en cuenta el giro del negocio al cual el inversionista se quiere dedicar. Si hablamos de una microevaluación, nos referimos al análisis de los factores tomando en cuenta el giro del negocio al cual el inversionista se quiere dedicar. El inversionista realiza una calificación de los factores que se acaban de describir a través de las ponderaciones que generan las agencias calificadoras de riesgo internacional. Entre las más importantes, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating. Si nos enfocamos en la primera agencia calificadora para datos de Guatemala, tenemos que en el año 2012 se mejoró el panorama de calificación soberana de una BB negativa a una BB estable. Cada país tiene un índice de riesgo calculado por calificadoras internacionales de riesgo, como lo podemos ver a continuación. Ahora bien, si ahondamos en las escalas de calificación, para las tres agencias la máxima calidad es la AAA y los niveles a manejar son el grado de inversión y el grado especulativo. Se califica con el grado de inversión a los países más atractivos para los inversionistas y el grado de especulativo es donde consideran a los países con mayor riesgo. Cada grado cuenta con diferentes escalas como podemos observar en el cuadro. Guatemala se encuentra en el grado especulativo en la escala de probabilidad de cumplir con sus obligaciones con cierta incertidumbre. La estabilidad de la calificación se debe al crecimiento del Producto Interno Bruto y a los cambios en materia fiscal que conducirían a reducir el nivel de riesgo en materia monetaria. Además, se observa un progreso que incide en mejorar el clima de negocios de Guatemala que coadyuvará a una mayor recaudación tributaria para financiar las mejoras del clima social y de seguridad política. Conclusión, el crecimiento de un país y la actualización tributaria ayuda a la captación de ingresos para mejorar la seguridad y el clima social, con ello disminuir el riesgo de un país y que sea atractivo a la inversión extranjera. Esto entre algunas recomendaciones, ya que como se mostró en el ejemplo, hay muchos factores que hacen que un país tenga riesgos.